Buenos días a todos, estudiantes, profesores interesados en esta ponencia. Es un placer para mí presentar este tema tan atemperado a las necesidades actuales, titulado La relevancia actual del método clínico. Mi nombre es Alejandro Román, pertenezco a la Facultad de Ciencias Médicas de La Habana, Calixto García. Y bueno, en la siguiente diapositiva observaremos algunos datos míos relacionados a que, soy estudiante de tercer año de Medicina Interna, miembro del área de difusión de ALEMAX, secretario o pertenezco al secretariado de investigación de la facultad. Les dejo si quisieran consultar algunos artículos. Les recomiendo más que puedan consultar mi perfil de Google Scholar y abajo les dispongo el correo. En la siguiente les muestro el índice de contenido, que son las directrices que nos van a acompañar acá en este tema. Vamos a tocar la historia, la evolución, definición, fases, requisitos, principios y el contexto actual, con el cual vamos a cerrar. Y es que, a modo de introducción, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de la historia. Y es que el método científico, de modo general, constituye la herramienta primordial de todo investigador, un conjunto de etapas o un pensamiento científico lógico en aras de comprender y obtener un conocimiento certero acerca de un proceso natural. Y la pregunta sería, ¿a qué llamamos proceso natural? Y es que hablamos del surgimiento de cualquier evento. Si lo vinculamos a las ciencias de la salud, hablamos de un surgimiento de una patogenia, de una enfermedad, de una entidad, de cualquier proceso que interrumpa el equilibrio salud-enfermedad. Y a partir de ahí vamos a definir tres vertientes. Vamos a hablar de el surgimiento del método clínico como raíz del método científico. Vamos a tocar esta adaptación y vamos a explicarlo como herramienta. El método clínico, se puede decir que a lo largo de la historia ha presentado disímiles variaciones. Y es que desde Galileo Galilei, considerado el primer científico moderno, ha evolucionado hasta ser consolidado como un sistema objetivo y sólido en la ciencia moderna. Y esto está explicado producto de que hoy en día, para hacer ciencia, necesitamos ya de la aplicación de este conjunto de etapas que veremos más adelante, de un orden lógico, a fin de obtener los resultados más fidedignos y objetivos posibles. Entonces, a modo de adaptación, nuestro método científico surge como una aplicación en el campo de las ciencias de la salud, específicamente enfocado en el estudio de la medicina humana. Y por tanto, esto para nosotros, los profesionales de la salud, los estudiantes o los especialistas, cualquier persona en el campo que quiera hacer ciencia, porque de por sí desde el área del diagnóstico clínico ya estamos haciendo ciencia, y es que entonces esto constituye una herramienta, un proceso ordenado, lógicamente enfocado en detectar, diagnosticar y tratar a los siguientes pacientes. Por otra parte, sumamos que a este método clínico le vamos a incorporar un estudio integral, donde incluiremos epidemiología, riesgo social, la clínica, que es un pilar básico, que incluirá elementos fundamentales para el médico desde la semiología, o sea, la interpretación semiótica y exposición sindrómica del paciente. Tengamos en cuenta que el estudio de la semiología y propedéutica nos proporciona síndromes, cuando asociamos los síntomas y signos, y a partir de ahí ya tenemos una elaboración de un diagnóstico sindrómico, y en ese diagnóstico sindrómico incluiremos disímiles entidades que nos pueden provocar un mismo síndrome, y a partir de ahí entonces elaboraríamos el sistema de diagnósticos diferenciales. Pero bueno, pasando a la siguiente diapositiva, ya podríamos entrar en el campo de la definición de entonces qué es el método clínico. Y es que, también denominado proceso del diagnóstico, son los pasos. A modo de definición, entonces podríamos explicar de que, también denominado proceso de diagnóstico, son los pasos organizados en una secuencia donde todo médico asistencial aplica en la búsqueda de un diagnóstico en cada uno de los enfermos individualmente. Y esta palabra es importante, y es que no existen enfermedades sino enfermos. O sea, el diagnóstico individual, la personalidad, el tema de aplicar el método clínico en cada persona, donde cada enfermo va a expresar la misma enfermedad, tal vez de forma distinta, a un cuadro clínico semejante, pero no exactamente igual, es importante. Por tanto, en la siguiente diapositiva vamos a recoger algunos de los puntos
donde nos demuestra la importancia de ejercer correctamente el método clínico, y ya es que radica en una eficacia en los diagnósticos emitidos, en el aumento del poder de resolución del profesional, donde aumentaríamos nuestro prestigio, y a su vez esto tiene un efecto tal vez digamos psicológico en el paciente. Dígase que paciente que se sabe, donde el médico tiene un correcto prestigio y que realiza una correcta práctica médica, también favorece de forma inversa o retroactiva un diagnóstico eficaz y una resolución de su enfermedad, porque el paciente confía más en nosotros. Por tanto, también un descenso de las complicaciones en los pacientes con sus respectivas patologías. Si diagnosticamos una enfermedad a tiempo, si le ponemos tratamiento a tiempo, tenemos un descenso entonces de las posibles complicaciones de esa enfermedad. Una transparencia en los datos estadísticos del anuario de salud en cualquier país, donde los valores que se recojan puedan ser más fidedignos y entonces nos arrojen una epidemiología y una estadística para hacer ciencia, para hacer cualquier documento legal mucho más real. Y un descenso en la polifarmacia y en el empleo innecesario de medicamentos. Y es que este punto es importante, porque atemperado a los planes actuales y atemperado a los ordenamientos y a las convocatorias que se realizan actualmente la OMS y la OPS, reconociendo que lo veremos más adelante, sobre la resistencia antimicrobiana, sobre los criterios actuales que existen para la polifarmacia en el adulto mayor. Hablamos de los criterios STOP, STAR3, la versión actualizada. La polifarmacia tiene un papel hoy en día en la sociedad muy relevante, que debemos atacar desde los planes lanzados actualmente como una sola salud. En la siguiente diapositiva, entonces la pregunta sería: en el paso de una prescripción adecuada, ¿realmente hacemos esto? O sea, definimos claramente el problema, precisamos el objetivo terapéutico, seleccionamos el medicamento más apropiado, que esto sería clave, iniciamos el tratamiento poniendo en atención los detalles y considerando las terapias no farmacológicas, porque muchas veces siempre abordamos a una terapia farmacológica sin ver otras vertientes posibles. Proporcionamos al paciente información, instructores, advertencias. Revisamos con frecuencia sistemática el tratamiento, o sea, le damos seguimiento al paciente. Considerar el precio de los medicamentos al prescribirlo, usar la informática y otras herramientas para reducir los errores de prescripción. ¿Realmente esto se hace? Pasamos a la otra diapositiva, y es que ya entramos en la parte sólida del trabajo, o sea, en el desarrollo. En la siguiente veremos acá de que el método clínico lo podemos resumir en dos palabras, y no es más que un orden lógico, porque el método científico experimental de las ciencias, al aplicarlo en la atención individual de un paciente, propicia que cuando un médico se enfrenta al diagnóstico individual, está realizando una investigación científica en miniatura, personalizada, pero sí está realizando la investigación científica. O sea, estamos haciendo ciencia aplicada al diagnóstico. Por tanto, en la siguiente les voy a dejar acá las etapas desde la bibliografía cubana, y lo podemos resumir en 5 etapas. Hablamos de formulación, información, hipótesis, contrastación y comprobación. Etapas que a la hora de realizar el método científico, a la hora de realizar el método clínico, a la hora de interactuar con un paciente, de realizar la anamnesis o el interrogatorio, de recoger la mayor cantidad de información semiótica y clínica, tal vez no nos demos cuenta que estamos transitando por ellas, pero esas etapas siempre están. Entonces, posteriormente, acá en la siguiente diapositiva, iremos ya desarrollando cada una por individual. Entonces, en la formulación es donde, por parte del enfermo, nosotros recogemos sus molestias y consolidamos tal vez el síntoma principal, el síntoma por el que el paciente nos llega a nuestra área de salud, a nuestra consulta, lo que él nos puede reflejar como problema, lo que motiva al enfermo a solicitar la ayuda del médico. Y este problema es el que nosotros debemos ser capaces de precisarlo con la mayor nitidez posible, porque muchas veces podemos divagar, no dejar hablar al paciente, o indirectamente propiciar que nos diga otros síntomas y luego él no sepa discernir realmente cuál fue la molestia principal o por qué empezó la enfermedad, cuál fue el primer síntoma que tuvo. Entonces la formulación es importante. Luego pasaríamos a la información, donde
recogemos todos los síntomas del interrogatorio y se insiste en el valor de escuchar y escuchar. ¿Y por qué repetimos la palabra? Es que nosotros en la anamnesis tenemos que dejar que el paciente hable. No es correcto estar interrumpiendo el interrogatorio y estar indirectamente propiciando tal vez que el contenido del trabajo, el contenido de la entrevista se pueda desviar por otro tema de que el paciente tal vez en su mente ya había elaborado en decirnos a nosotros. Y de los signos mediante un correcto examen físico. Y aquí esto lo resumimos en 2 palabras. Hablamos de observar y explorar. Por tanto, siguiente, acá hablamos de hipótesis y contrastación. La hipótesis, ya habiendo pasado aquellas 2 etapas, es donde nosotros podemos formular los diagnósticos presuntivos a partir de la información obtenida en etapas anteriores. Es imprescindible que esté bien definida y tenga un fundamento. El fundamento no es más que lo que le prosigue a los pilares que ya nosotros debemos haber sembrado. La semiótica, los signos clínicos, esos pilares nos dan un fundamento. Es lo que les habíamos hablado al principio. Y es que siempre tengamos en cuenta de que los síntomas y signos nos propician un diagnóstico sindrómico. Y a partir de ahí, con este diagnóstico presuntivo, entraríamos en la contrastación, donde mediante la observación de la evolución del paciente, la indicación de determinados estudios complementarios o incluso una respuesta terapéutica en un tiempo determinado, nosotros vamos a valorar si ese diagnóstico presuntivo es correcto o si el paciente requiere una reevaluación de su enfermedad. Siguiente, hablamos de la comprobación, donde con el diagnóstico más probable iniciamos el tratamiento. La no comprobación de la hipótesis obliga a reanalizar la situación y volver a iniciar el proceso íntegramente. Siguiente, aquí hablamos de un resumen, les expresé un resumen de los requisitos y principios más importantes. A modo de requisito, la buena relación médico-paciente, la destreza en los interrogatorios, la organización y jerarquización de la información, el dominio del razonamiento clínico, indicar las pruebas de acuerdo a la clínica, conocer la interpretación, las limitaciones, los riesgos, evitar la iatrogenia y una conducta ética siempre en todos los casos. Esos son nuestros requisitos de un profesional de salud a la hora de hacer una correcta praxis médica. Ahora, ¿qué principios debemos dejar claro? Nosotros debemos dejar hablar al paciente. En el proceso de la anamnesis no debemos interrumpir el interrogatorio. Debemos dedicarle al paciente el tiempo necesario. En Cuba, desde la semiología se habla de que un interrogatorio exhaustivo, necesario y eficaz debe durar aproximadamente entre los 30 y 45 minutos. Mostrar el real interés del paciente por su problema, no ser indiferente. Una persona que ya acude a nosotros ya viene atormentado, viene con sus problemas personales y con las ansias, aunque tal vez les sea un poco incómodo, de comentarnos su problemática, su estado actual, por muy incómodo que les resulte. La individualización del enfermo, lo que ya habíamos hablado antes, recordar que no existen entidades, no existen enfermedades, sino enfermos. La importancia que se le concede a la clínica, la selección inteligente y racional de la tecnología, los errores médicos, la filosofía, la ética y el humanismo, siempre presente. Siguiente, y aquí les reflejo un poco el contexto actual, y es lo que ya hemos hablado. La resistencia antimicrobiana, la OMS, la ha titulado como la epidemia silente del siglo XXI, donde Fleming tuvo claro ante la recogida de su premio Nobel el miedo que sentía por el mal uso que el hombre podía darle a los antibióticos. Existen hechos que han marcado una evolución en la medicina, o sea, se ha transformado en el actuar y al mismo tiempo se libra una lucha por mantener la historia y el legado de los correctos procederes en la práctica clínica. Pero sin embargo, en la actualidad, autores cubanos como Roberto Álvarez Sintes plantean que la primera batalla en la que le debemos librar es la lucha contra el uso indiscriminado de los exámenes complementarios. Pues a partir de su perfeccionamiento tecnológico, muchos médicos se apoyan más en estos que en el propio examen físico y en el correcto proceder. Obvian un poco la semiótica, la clínica, toda la información básica, burlan las etapas que hemos hablado anteriormente y van directo al proceso de contrastación, donde indicamos al paciente una serie de complementarios. El paciente viene con
X cuadro clínico le indicamos una tomografía, una resonancia, y no vamos a deliberar un poco del tema de economía, que ya sería otra parte. El paciente viene con sus problemas personales, le indicamos una tomografía, le indicamos una resonancia, le indicamos un perfil hepático, le indicamos bioquímica sanguínea, y entonces a partir de ahí analizamos, bueno, tiene esto, lo tiene elevado, tiene la DGP, la TGO la tiene elevada. No, el proceso realmente no es así. Porque puede ser incluso que el paciente haya venido por una etiología, por un dolor lumbar, sin embargo le podamos diagnosticar aparentemente otra enfermedad, y su causa, lo que lo llevó a arribar a nuestro servicio de salud, no podamos ser capaces de resolverlo. Acá en la siguiente les reflejo del Anuario de Salud de Cuba las primeras enfermedades, las más fundamentales, en cuanto a la dispensarización de las 35 principales causas de muerte. Si pueden observar acá, las enfermedades del corazón, los tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares, influenza, neumonía, demencia, asma bronquial, obviando un poco el tema de los accidentes, enfermedades de las arterias, arteriola, diabetes mellitus, cirrosis. Cuando resumimos un poco todo, nos damos cuenta que dentro de ellas, los 4 primeros grupos de enfermedades que engloban las disímiles etiologías son enfermedades que muchas veces son diagnosticadas por clínica, lo que justifica el papel tan importante de la clínica, la semiología y la destreza médica. Por tanto, acá en la siguiente, a modo de conclusión, podemos resumir que el método clínico no es más que la sumatoria de el correcto proceder, un orden lógico y el arma fundamental, lo que nos define un algoritmo básico a desarrollar en cualquier institución médica, en cualquier praxis médica, en cualquier lugar del mundo. Y a modo de conclusión 2, es que es importante seguir fomentando desde las áreas de formación académica y profesional la correcta práctica médica, y propiciar de igual forma la profundización en el método científico, luchar contra la enseñanza memorística escolástica. Asimismo, se hace un llamado a la toma de decisiones con el objetivo de frenar la automedicación y la polifarmacia a fin de corresponder a los intereses de las organizaciones de salud como EPS o OMS y favorecer una sola salud, y disminuir de este modo la resistencia microbiana. Todo esto es posible si hacemos una correcta praxis médica. Acá en la siguiente les dejo, a modo de referencias bibliográficas, algunos libros cubanos sobre el tema. Hablamos del arte y la ciencia del diagnóstico, el método clínico, lecturas y lecciones, práctica clínica e introducción a la práctica clínica, que son libros bastante, que llevan este enfoque del que hemos acá hablado. Como adicional investigativa les dejo el Anuario de Salud Estadístico de la República de Cuba del 2023, algunos artículos además más relevantes y actuales, de los cuales hemos también extraído información, y espero que les haya resultado interesante. Acá en la siguiente diapositiva, les emito las gracias por su atención y espero que de verdad esto, a modo más que de conferencia, ha sido un llamado a profundizar en estos temas y a divulgar y a socializar el tema de la necesidad de la correcta práctica clínica. Muchas gracias a todos.